De igual manera nos siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la cuenta X, en YouTube, en TikTok. Todas las Sí, herramientas. señor. Y además, para quienes nos van sintonizando por radio, a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Qué increíble, ¿no? Algo rápido antes de seguir con la ronda de entrevistas. ¿Cómo estaba el tema climático ahorita que venías hacia los estudios? Te cuento que nublado, pero por ahí la aparición de pronto de... Podría ser, como dicen los campesinos, atisbo el sol. Porque claro, este clima tan cambiante en algún momento te confunde, ¿no? Sí, veníamos más temprano y teníamos todavía pues presencia de unas garuitas. En todo caso ya está en nuestros estudios Vicente Tayano Basante. Es un gusto enorme siempre pues poder conversar con él. En la actualidad es candidato a la asamblea, ¿no? Representante de Guayas por el distrito 3, por las listas 6 del Partido Social Cristiano. Vicente, qué gustazo enorme. Alberto, Enrique, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo para toda la audiencia de 99. Como siempre, un gusto poder conversar con ustedes. La pregunta de rigor, ¿cómo van? Estamos a 16 días de los comicios y eso significa que restan solamente 13 días de campaña. Y es válido hacer la diferenciación, sí. ¿No? ¿Cómo van? ¿Qué tal esos recorridos? ¿Qué tal esa receptividad de la ciudadanía? Mira, bastante bien, bastante bien. Para nosotros el caminar la ciudad, escuchar a los ciudadanos ha sido una práctica permanente. Eso lo aprendimos bajo el liderazgo del abogado Jaime Nebot cuando pudimos empezar esto ya en la concejalía hace algunos años. Y eso pues nos ha permitido escuchar y poder contar lo que vamos a hacer. Y en la calle se está dando lo que más o menos se avisoraba. Luego del debate, un poco más ya el ciudadano estaba en la onda de que el 9 de febrero hay elecciones. Mucha gente no estaba al tanto de que el 9 de febrero hay elecciones y eso ya era un tema que un poco complicado. Entonces, este tema de ese volcamiento digital después del postdebate ha llevado a que ya la gente un poco empiece a escuchar más las propuestas, pero finalmente, Alberto, en la calle las problemáticas, que son muchas, se resumen en dos fundamentalmente. De la puerta de la casa para adentro, la economía, la falta de dinero, la falta de empleo, la preocupación por sobrevivir. Y de la puerta de la casa para afuera, la inseguridad. Así se resume, ¿no? Es increíble. Y sea que uno viva acá, al noroeste o no al importa. Suroeste de la ciudad. Mira, eso es un buen punto, Alberto. Y te cuento algo. El Distrito 3, por el cual yo estoy postulado, encabezo la lista de las 6 y aliados, incluye el norte de Guayaquil, Urdesa, Garzota, Miraflores, Mapasinga Este, Oeste, Marte, Roldós, Sauces, pero también tienes San Borondón, y San Borondón, la cabecera cantonal y la Puntilla. Tienes playas, tienes Durán, tienes las parroquias rurales, es un distrito diverso y las preocupaciones son exactamente las mismas. Y por eso nosotros hablamos, vamos a dejar dinero en el bolsillo de la gente, ¿cómo? Vamos a bajar los impuestos, vamos a devolver el IVA al 12% y ponerle IVA cero a lo que falta en productos de la canasta básica familiar, en insumos médicos y en insumos para trabajar, para la productividad. Lo tercero, definitivamente tenemos que elevar progresivamente el salario básico. Hoy está en 470, la aspiración es que en 4 años pueda llegar a $600, pero para que eso pase, porque uno no puede crear empleo por decreto ni llegar a imposiciones irresponsables, tenemos que crear incentivos, hay que bajar impuestos y adicionalmente el Estado tiene que volver a invertir en obra pública. No es posible, Enrique, Alberto, que hoy solo $1 de cada 100 estén destinados a la ejecución de obra pública. ¿Y sabes por qué? Porque la ejecución pública es una inyección de dinero, de capital en la economía que empieza a mover una cadena de logística, de producción, genera empleo y también nos va a ayudar a recaudar impuestos. Es una composición bastante interesante, ¿no? En lo que tiene que ver con los votantes. Me refiero a lo del distrito 3, porque prácticamente es como una radiografía del país. Del país, tienes ruralidad. No solamente la provincia, todo, del país. Del país, ¿no? Pero lo mismo, la preocupación sigue siendo lo mismo cuando tú caminas un sector comercial en playas y lo caminas en Sauces, por ejemplo, la vacuna, la extorsión y algo que me tiene marcado. Los letreros se alquila, se vende. Vacíos. Tú encuentras algunas plazas comerciales importantes, aquí una muy cercana y muy antigua en La Garzota,
Se alquila, se vende, se alquila, Sí. se vende, y tú ves la principal tal vez abierta, pero te metes a los locales interiores y están cerrados prácticamente todos. Claro, y es lo que pasa hasta en el centro de la ciudad. Vamos a seguir con este tema. Y antes de ir con Enrique, solamente algo muy puntual. Para todo esto se necesita gobernabilidad, crear condiciones de gobernabilidad. Y es tan complejo en un país, ¿no?, donde vivimos polarizados, donde hay un proceso electoral y gana una figura política, la presidencia de la República, pero permanentemente, pues, las agrupaciones políticas de oposición son las que de alguna manera se quedan con el control de la legislatura. ¿Por qué es tan complejo? Y se lo pregunto a alguien que ha tenido la oportunidad de estar en la gobernanza local. Me refiero acá en el municipio de Guayaquil, en el Consejo Cantonal, alguien que ha tenido la oportunidad de ya estar, de haber estado en la legislatura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los ecuatorianos, la clase dirigente política y los ecuatorianos en general, no podemos sentarnos, ¿no?, a darle forma a lo que yo denomino ese gran pacto social, que permita justamente remar en el mismo sentido en los grandes problemas que ya lo hemos ido identificando? La inseguridad, la generación de fuentes de empleo que son tan importantes, la dinamización de la economía que también pues es fuente importante para lo del empleo. ¿Por qué no podemos llegar a esos puntos de acuerdo? Alberto, tú acabas de hacer una radiografía de algo que es necesario. Para que las soluciones lleguen, y es claro que ya no podemos perder tiempo, necesitamos que cada quien, cada función del Estado, el presidente, los asambleístas, los alcaldes, hagan lo que les corresponde, porque la Constitución y la ley así lo manda, y adicionalmente porque tenemos que sumarnos a la solución. Y ya no podemos perder tiempo en peleas absurdas, y por eso es importante que quienes lleguemos a la administración pública no solo estemos formados y preparados desde lo académico, que tengamos la experiencia, pero fundamentalmente, Enrique, la madurez para saber procesar las diferencias, porque el arte de esto está en poder encauzar las coincidencias, que tal vez es menos complejo, pero en saber procesar las diferencias ideológicas y que no se vuelvan conflictos políticos. Y esta asamblea que se está acabando en mayo lo entendió inicialmente. Cuando llegamos en noviembre del 2023 y hasta mayo, yo diría entrando junio del 2024, trabajamos sin ningún inconveniente, de la mano, más allá de las diferencias políticas y conceptuales, con el gobierno. Casi todas las leyes aprobadas con más de 100 votos de 137. Tuvimos 4 económicos urgentes enviados por el gobierno aprobados. Pudimos hacer reformas penales, pudimos implementar las decisiones de la consulta popular en materia de seguridad y todo iba bien, pero cuando ya se acercó en el cronograma electoral, la política, se escogió el quiebre por parte de alguna función del Estado y empezó el choque. Y eso no puede pasar. Y lo bueno, este es un periodo largo de 4 años que necesariamente tiene que obligar a todos, indistintamente de quién llega a la presidencia, indistintamente de cómo quede conformado el Parlamento, que la agenda país, que tiene que priorizar cómo vamos a hacer cada uno para ayudar a que el problema de seguridad deje de ser tal o empiece a tener una luz al final del túnel. ¿Cómo vamos a crear condiciones para que se cree trabajo y para que el país se vuelva atractivo para la inversión? ¿Cómo vamos a garantizar que los jóvenes tengan acceso a universidad, a tecnología, que el campo tenga crédito barato, tenga insumos, que se lo puede hacer? Y definitivamente no hay otro camino, y nuestro compromiso de estar liderando ese acercamiento. Las diferencias políticas y conceptuales van a existir, y en buena hora que existan, pero las soluciones no pueden esperar, y esa es una lección que creo que todas las organizaciones políticas deben entender, y nosotros la hemos entendido. Por eso hay un relevo generacional, seguimos trabajando en la mano de nuestro líder, pero esos liderazgos que tú ves caras nuevas, tú ves gente hoy en las 6, ves a Caiturri, ves a Samaniego, me ves a mí, que estamos ocupando un espacio y en buena hora, porque nosotros entendemos que el relevo no solo es necesario, sino que tiene que venir de la mano de la responsabilidad de sentarnos con todos a encauzar las soluciones para el país. Un cambio de actitud definitivamente. Nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Vicente Tayano Basantes, candidato a asambleísta provincial del Guayas por el Distrito 3, y Enrique San Martín continúa con la entrevista. Gracias, Alberto. Vicente, te voy a formular la misma pregunta que le hago a los candidatos. ¿Cómo lo van a hacer? Y soy puntual. En el manejo presupuestario, en el presupuesto general del Estado, saben que luego tiene que pasar por ustedes. Y tú fuiste en su momento, pues, asambleísta también. Me preocupa es el hecho, yo celebro eso y te digo, estuve en contra del incremento del 12 al 15. En fin. Pero ahora, bajar del 15 al 12, eso va a generar menos recursos. Y hay una serie de urgencias y necesidades que cumplir.
¿Cómo lo vas a hacer? Y es una muy buena pregunta, Enrique. Y tenemos que partir de algo y que voy a tratar de explicarlo rápida y sencillamente. Okay. El instrumento de trabajo es el presupuesto del Estado, que en números gruesos tiene 35.000 millones de dólares. De esos 35.000 millones de dólares, alrededor de 15.000 se van todos en pago de deuda. Y lo primero que tenemos que hacer es renegociar ese pago. No podemos invertir 15.000 millones de pago en capital e intereses. No es que no vamos a pagar la deuda. Tenemos que tratar de renegociar para poder tener liquidez y esa liquidez vaya directamente a la atención de los temas importantes como por ejemplo salud, vialidad, y esa inversión en obra pública va a generar empleo. Y ese es un mecanismo para poder de una u otra manera equiparar esa diferencia entre esos 3 puntos de baja de IVA. Pero no olvidemos algo, hay un concepto que es clarísimo, el incremento de impuestos no te garantiza una recaudación en los límites establecidos. Lo que pasó esta vez es que se presenta un número de que la recaudación tributaria ha subido, pero tenemos que decir algo, es que no solo es porque el IVA está al 15%, es más, las transacciones por IVA bajaron. ¿Por qué el número ha subido? Porque paralelamente, cuando se incrementó el IVA, se establecieron 2 impuestos que se llamaron contribuciones, uno a los bancos y otro al sector industrial y comercial mediano para arriba, y eso tenía 3 meses para pagarse. Entonces, cuando tú vas a ver el resultado de ese paquetazo tributario, los números sí son relativamente buenos, pero no necesariamente por la transacción de IVA. Y la transacción de IVA elevada ha encarecido los costos de producción, por lo tanto encarecido la vida porque ese costo, esos 3 puntos nos pasaron a los consumidores finales en todos los productos que graban IVA. Decían que no iba a afectar, no. Sí iba a definitivamente sí, por lo tanto es necesario regresarlo al 12%. ¿Y qué hay que hacer para que esto funcione? Hay que generar incentivos, por eso hablamos de poner IVA cero en otros temas, verdaderamente dar incentivos a los que están invirtiendo, a los que se están estableciendo en ciertas zonas deprimidas, que son zonas de desarrollo, como por ejemplo, quien decide irse a la Amazonía, hacer algo de agricultura o ganadería, porque hay que verlo de manera integral. El crear empleo y el resolver los problemas de atención de salud, vialidad y demás, necesitan que manejemos bien nuestro presupuesto. Y otro tema importante en el que hay dinero es que no hay que tocar al funcionario público estable, ni al profesor, ni al policía, ni al médico, ni al técnico. Tenemos que eliminar la burocracia de contratos ocasionales que le cuesta cientos de millones de dólares al año al Estado, que generalmente es burocracia política, que es burocracia que no sirve para la administración. Eso nos va a ayudar a tener esa liquidez que puede hacer que el Estado atienda lo que hoy no está atendiendo, definitivamente ser más eficientes. Tenemos que incluir a la empresa privada en la ejecución de obra pública con participación conjunta. No se tienen que llevar todo, no tienen que privatizar todo, pero si tú puedes hacer que la carretera mejore porque el privado pone dinero y tú participas en la recuperación de la inversión también, con el peaje, con una tarifa socialmente aceptada, la gente lo va a entender porque es el tiempo ahorrado es recursos. Una vía en buenas condiciones es evitar la inseguridad, evitar accidentes y evitar el desgaste de las unidades, por ejemplo. Por lo tanto, es algo que se puede hacer. Mira, en Colombia van a la 5ª generación de concesiones. Nosotros seguimos en el Guayas con la primera generación. Recién creo que vamos a negociar un segundo tramo. Son cosas que se pueden hacer, Enrique, y ya las hicimos en su momento en Guayaquil y por eso las estamos planteando. Y un tema importante también, y aquí tenemos un experto en temas locales, si queremos de verdad enfrentar el problema de la inseguridad, tenemos que repensar el rol de los gobiernos locales, no solo para obligarlos a que inviertan el 10% de su presupuesto en seguridad, que es una complicación y creo que es un error conceptual a mi juicio, porque algunos ni siquiera reciben las rentas al día, difícilmente tienen capacidad de generar. Es que hay que revisar el rol de sus competencias. Está bien, el municipio que tiene plata y que puede ayudar a la policía con gasolina, con motos, con tecnología, hay que ocupar el espacio público. Las luminarias, la calle tiene que estar iluminada, la cancha, el parque, tiene que estar ocupada con espacio deportivo, con espacio académico, con la fuerza metropolitana, agentes civiles que sí, tienen que custodiar las vías, tienen que poner orden en la vía pública, pero tenemos que repensar el modelo por el momento que vivimos. ¿Y saben por qué? Porque si no recuperamos el parque, la cancha, nuestros niños no pueden ni salir de las casas. Eso pasa aquí en el noroeste de la perimetral hacia Monte Sinaí. Eso pasa aquí en La Prosperina, aquí cerquita. Está pasando en Mapacín, está pasando en Sauces.
es un tema que necesariamente tiene que llevarnos a todos a pensar más allá de la pirámide. Yo siempre digo, el problema de inseguridad es como una pirámide y solo nos quedamos reaccionando en la punta. ¿Por qué? Porque nos alarmamos contando muertos, contando vacunados, secuestrados, y ya hemos normalizado algo que es gravísimo. Ya es normal acostarse o levantarse con una noticia fatídica, un bombazo, un muerto, un secuestrado. Ok, mientras reaccionamos con las leyes y con la policía, tenemos que ir a cosas de fondo, y cosas de fondo son preocuparnos de darle una oportunidad a quien no estudia, a quien no le interesa estudiar, para que haga deporte, para que pueda tener, aunque sea una oferta académica online, que sí se lo puede hacer. Y esos son temas que tienen que ser parte de la agenda de discusión. Reformar el rol de los consejos, de los municipios, de las prefecturas, porque el momento que vivimos, mis amigos, nos obliga a ir a pensar cosas como esas. Te llevo a otro tema que me genera mucha preocupación. Mira lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema de los migrantes. Y yo estoy viendo ya como en Colombia, como en Perú y principalmente en México están preparando, entre comillas, los colchones para recibirlos. Y tú sabes perfectamente que las remesas forman... Es una dinámica brutal. Fundamental. Cada año son 4.000 millones, 5.000 millones. ¿Qué pasa cuando ya en algún momento determinado? Es más, en Estados Unidos señalan que ellos se van a encargar del transporte, sea aéreo, terrestre, y cuando vengan nuestros migrantes acá, no sé, 100.000, 200.000, y acá, y con todo respeto y afecto y cariño le digo, no hay cama para tanta gente. Es complejo, y mira, aquí vienen dos temas importantes. Lo primero, vamos a las cifras. Se establece que entre el 2023 y el 2024 más de 250.000 ecuatorianos no retornaron al país en números formales. ¿Tú te imaginas la cifra real con ese ecuatoriano que desesperado se fue por la selva, por el Darién, arriesgando su vida? Digamos que llegamos a 500.000. Hay un estudio de una ONG de migrantes ecuatorianos que estima que hay más de 1 millón de ecuatorianos indocumentados solo en Estados Unidos. Entonces, partamos del problema que ese es el universo que puede estar en riesgo. A ver, claro, no va a llegar una deportación masiva de 1 millón de ecuatorianos porque es muy complejo, pero definitivamente tenemos que entender que lo primero que debe pasar es que la Cancillería del Ecuador, que ya anunció que en las próximas semanas va a tener reuniones de trabajo con el nuevo secretario de Estado, que es Marco Rubio, debe hacer todos los oficios necesarios para que ese regreso no sea, como decimos aquí en Guayaquil, hermano, en masa, porque el tema se va a complicar, y tratar de generar algún estado de preferencia que permita que esas personas fundamentalmente o regularicen su situación o tengan un retorno programado que no sea abrupto y que además no rompa familias. Digno también. Es que allá vamos, es importante ese tema. Y hay que entender que ellos se fueron de aquí porque no había oportunidades. Entonces, la respuesta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que proponer como Estado? Primero, controla las fronteras y tienes que evitar que siga viniendo migración de otros países de la región de América, pidiendo pasado judicial también, porque el extranjero, que aquí también es explotado, quita una plaza de empleo, porque no te exige seguridad social, ni siquiera los $470 de la remuneración básica, porque llegaron a sobrevivir, porque se fueron, por ejemplo, con respeto, de Venezuela por lo crítico de la situación que se está viviendo, o de Haití, por ejemplo. Entonces, es importante entender este tema y hacia dónde vamos, y es una temática que no se está hablando y que tú la has puesto sobre la mesa y que tenemos que entender que va a pasar ya, porque el tema en Estados Unidos no va a parar, tal vez no va a ser el 1 millón, pero sí ese volumen va a llegar acá a seguir complicando, a una red de salud con problemas que está saturada, a una falta de oportunidades académicas, y por eso es que tenemos que como Estado tomar decisiones de gastar menos, poner la plata en la economía y hacer algo fundamental. En este país, Enrique, 3 de cada 10 personas son las que tienen empleo formal. 7 hacen algo por cuenta propia. Ahí es el nicho que tenemos que fomentar. Capital de trabajo, con condiciones accesibles, no con condiciones imposibles, con un plazo de gracia para pagar. La plata sí hay que devolverla, pero con una tasa baja. Tenemos que apuntar a aquello, y este tan trillado ecosistema del emprendimiento tiene que funcionar. ¿Sabes por dónde? Primero, poniendo capital de trabajo de verdad desde la banca pública,
porque tenemos que ir pensando que eso se va a venir. Desde luego. Claro. Hay que crear condiciones en cada uno de nuestros países, cada una de las naciones latinoamericanas, ¿no? Por ahí escuchaba hasta el dictador cubano, ¿no? Sí, Quejándose de Donald Trump. Señores, cuando son los gobiernos de cada país que tienen que crear las condiciones para que la gente no se vea vaya. en la Claro. necesidad de ir. Finalmente, para cerrar, y de manera resumida, Vicente, me Sí. gustaría conocer su opinión respecto a este pronunciamiento que hizo días atrás la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, respecto a esta amenaza contra nuestra niñez. Lo conversábamos extra micrófonos, ¿no? Luego de la resolución de la mayoría de la Corte Constitucional respecto al llamado caso Salinas, que impone la ideología de género en el sistema educativo de nuestra nación. Esto porque esta mayoría de 5 de los integrantes, de los 9 integrantes de la Corte, pues precisamente, pues al parecer quieren impulsar la mal llamada agenda progres. Mira, ¿no? aquí hay un tema, Alberto, que preocupa mucho y yo me he venido pronunciando por esto hace mucho tiempo. Yo respeto como el que más las decisiones de cada persona y tenemos que respetarlo. Pero estamos hablando de personas con criterios formados, de adultos que pueden tomar su decisión de vida y sus orientaciones en cualquier particularidad de la vida. Pero a nuestros niños tenemos que protegerlos. Y una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador de esta naturaleza que creó la imposición es muy peligrosa. Es muy peligrosa para el presente de los niños, es muy peligrosa para el presente del Ecuador y no cabe otro camino que rechazarla. Una Corte Constitucional en la que 5 magistrados muy progresistas han tomado una decisión que es absolutamente equivocada y que está siendo rechazada prácticamente por todo el país. Por lo tanto, es un tema muy delicado, es un tema que tiene que ser parte de la agenda de discusión Exacto. del Ecuador, porque no es menor cosa y no hay que minimizarlo. Y sí, hoy tal vez la política y la propuesta y el debate está sobre la mesa, pero es un tema gravísimo, Grave. una imposición de ese nivel de liberalidad, una imposición de que se pueda garantizar en centros educativos, en escuelas y en colegios aquello, es muy grave. Hay muchas voces que se han levantado, no solo de la Conferencia Episcopal, sino en general, y es un tema que tiene que estar en el radar de todos los ecuatorianos y definitivamente nosotros no estamos de acuerdo y tenemos que hacer todo lo que sea posible para que eso no se implemente y ese también está escrito en nuestra agenda de trabajo. Gracias, Vicente. Justamente candidato por el Distrito 3, acá en la provincia del Guayas, Vicente Tallano Basante por el Partido Social Cristiano, lista 6. Buen día. Buen día y un abrazo para todos. Gracias. Son las 7:54, marcamos rápidamente una pausa.